Bueno, buen día. Acá estamos en la clase previa al parcial. Hoy nos vamos a dedicar a repasar y a que planteen las dudas que todavía queden. Respecto del parcial, no me quiero olvidar de decirles que quienes trabajen tienen derecho a tomarse el día del trabajo como si fuera presencial y nos piden el certificado de asistencia. Eso antes que nada, justo recién tocamos el tema, así que se los queríamos comentar. Como ya les venimos anticipando, va a ser similar en el espacio a cómo hicimos las tareas anteriores. Se va a dividir en teoría y práctica. Van a tener que hacer primero la teoría. Van a tener un tiempo para eso. Después entregan la teoría y retoman la práctica, que van a tener también un tiempo bastante holgado, digamos. El parcial es sobre lo esencial de lo que vimos. O sea, no hay nada raro, no buscamos inventar cosas para el parcial. Las preguntas teóricas son muy concretas, concisas. Y los casos prácticos son similares a los que venimos practicando. Es altamente recomendable. El parcial es individual. Y que lo hagan de manera individual y no se dispersen tratando de ver qué hace el otro, esas cosas que por ahí ayudan y a nosotros no nos gusta, ¿no? Pero digo, tampoco me parece que en este esquema sí les favorezca, porque por ahí lo que se aporta es confusión. Es preferible hacerlo de uno siempre. Obviamente, si detectamos a alguien que está razonablemente copiado, ese lo bocheamos, pero me parece que no es lo más inteligente a esta altura, porque acá lo importante es que cada uno se mida, y esta es la primera etapa, digamos. Después tenemos 2 parciales más, así que además, para que cada uno sepa dónde está parado, se evalúa lo que hagan, es decir, que no tienen que terminar todo y tiene que estar todo bien para aprobar. Tiene que haber un porcentaje, pero no es que tiene que estar el 100%, sino es que si no contestan un punto, contestan mal un ejercicio, se equivocan en una cuenta, en una fecha, lo que sea, el parcial no se aprueba. Funciona como los demás parciales, que tener un porcentaje, tanto en la teoría como en la práctica, se evalúan las 2 instancias por separado, lo cual es una manera de que todo lo que se haga bien sea considerado. Nosotros, por otra parte, obviamente tenemos en cuenta los trabajos que vinieron entregando hasta ahora. Son un grupo parejo me refiero que tiene una participación de entre 35 y 40 personas siempre, con lo cual entendemos que, bueno, están las condiciones dadas como para que lo hagan en las mejores condiciones. Así que, bueno, yo ya los dejo con Carlos y con Javier. Planteen las dudas. Obviamente hoy no es la última instancia para plantear las dudas. Tenemos mañana, pasado. Y bueno, nos esperamos el viernes y estudien lo que falta, que no es tanto. Bueno, Carlos, te dejo. Listo. ¿Más vos? Chao, buenos días, éxito y nos vemos el viernes. Chao, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, varios comentarios para ir, digamos, acercándonos al tema del parcial. Primero, no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero aquellos que quizás cursaron antes ya lo saben, pero muchos no. Para aprobar la materia tienen que tener, aparte de los 2 trabajos prácticos presentados y expuestos, tienen que tener un parcial, digamos, tienen que aprobar para poder recuperar un parcial y medio. Significa una teoría y práctica completa más
una mitad de otro parcial, ¿sí? Me estoy refiriendo a los 2 primeros parciales, ¿sí? Y al tercero. Es decir, hay muchas alternativas. Entonces, si ustedes analizan el cronograma, van a ver que después del tercer parcial y en forma previa a que le pasemos las notas, está la exposición del trabajo práctico número 2 que todavía no está disponible, más una evaluación que tenemos nosotros sobre el trabajo práctico número 1. Pero yendo a los parciales específicamente, nosotros pedimos para poder recuperar tener uno completo y la mitad de otro. ¿Qué significa eso? Que el resto lo pueden recuperar. Si obviamente le fue mal, ¿no? Pero como consecuencia de la exposición del trabajo práctico, puede ser que alguno de los que deban recuperar no lo recuperen y se le dé por aprobado. ¿Qué quiere decir con esto? Que en general la exposición de trabajos prácticos suma y no resta, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen una buena exposición, un buen trabajo, seguramente es posible que alguna recuperación no la tengan que hacer, pero si no es buena, lo mínimo es recuperar los parciales que se dieron mal, o sea que no suma y no resta. Para este viernes, la idea es esta. A las 8 de la mañana voy a subir la teoría, ¿sí? Y ustedes van a tener tiempo para la teoría hasta las 9, que le recontra sobra. A su vez, a las 8:40 voy a liberar la práctica y van a tener tiempo hasta las 11 de la mañana, ¿sí? Es decir, a las 9 entregar el límite para entregar la teoría, a las 11 el límite para entregar la práctica, ¿sí? Espero que quede claro. ¿Por qué? Porque si alguno, yo creo que 8:40 ya deberían tener ya armada la teoría. Si alguno ya la tiene, ya dispone del práctico, digamos, ¿no? Está habilitado. Pero el tiempo para entrega límite de la teoría son las 9 de la mañana y la práctica a las 11 de la mañana. Eso ya, digamos, para que quede claro cómo es el mecanismo, ¿no? Con respecto a los temas, no voy a ahondar sobre eso. Sí que he recabado algunas dudas, la mayoría las he contestado por chat. Vuelvo a reiterar que no me manden mensajes privados, porque la idea es compartir las dudas entre todos, pero en el parcial práctico, en el parcial teórico van a tener en general tipo casos, ¿no? Donde ustedes van a tener que dar una respuesta basada en un hecho, ¿sí? Porque, digamos, la teoría en un examen virtual no puede ser textual, ¿sí? No puede decirle, a ver, dígame qué característica tiene una reparación en el caso especial de bienes de uso. Porque eso sería directamente copiar y pegar. Entonces, la idea para saber si ustedes comprendieron los temas es darle, por ejemplo, casos. Algunos puede ser alguna pregunta similar a textual, pero en general puede ser casos donde yo le pregunte, dígame en tal situación qué es lo que debería hacer. Con respecto a la práctica, que después van a hacer con Javier un ejemplo de un antiguo, la práctica va a tener dos partes, una parte de modelos y otra parte de valor de incorporación al patrimonio, ¿sí? Igual está todo mezclado, digamos, con la teoría en el sentido de que tratamos de complementar la teoría y la práctica para que la evaluación abarque todos los temas que se incluyeron hasta ahora. El hecho de que desarrollen un ejercicio con Javier relativo a un viejo parcial no significa que va a ser así exactamente, ¿sí? Pero es para que usted tenga un cierto training.
Respecto a el tema de modelos, o sea, abarca modelos, unidad de medida, resultados financieros y valor de incorporación al patrimonio. Esos son digamos, todos los temas que incluyen esta primera parte. Les aclaro que esta primera parte es la parte más dura de la materia, porque hay temas como resultado financiero, que puede ser medio escabroso, ajuste por inflación. Ya en la segunda parte nos vamos a dedicar exclusivamente a medición al cierre, que por supuesto uno cuando trabaja sobre medición al cierre también abarca temas relativos a valor de incorporación, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hacemos el devengamiento de los distintos vencimientos surgidos de un cálculo para el valor de incorporación al patrimonio, vieron que hacíamos un crédito, una deuda y lo íbamos devengando de acuerdo con la cuota. Eso en realidad forma parte de la segunda parte también, es decir, de medición al cierre. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se lo voy a tomar eso, obviamente. Yo le voy a tomar simplemente que me determine el valor de incorporación y me realice el asiento contable. Yasmín me está pidiendo los temas modelos contables, unidad de medida, resultados financieros y valor de incorporación al patrimonio. Si yo tomo el libro de Paulo Neveiras, serían, ya les digo los capítulos. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 6. O sea, 2, 3, 4 y 6 del libro de medición y presentación de estados contables. Tiene su equivalente, si alguno de ustedes consiguió el libro de medición, porque les explico, antes de este libro eran dos por separado, por un lado la medición y por otro lado la exposición. Sirven igual. Obviamente este libro está un poco más actualizado, pero está todo en uno, digamos, ¿no? No sé qué otro tipo de dudas les pueden surgir a ustedes respecto al parcial, si me lo pueden decir por chat. Creo que hemos ejercitado bastante. La idea es que el training que va teniendo, inclusive viendo los ejercicios, los videos de los ejercicios son muchas veces más complejos de los que vamos a tratar nosotros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, he visto muchos ejercicios de bienes de uso donde quizás el tema está en la depreciación y en cómo deprecio. Eso yo, digamos, lo tomo como que es más de contabilidad básica que de técnica, ¿sí? Entonces acá lo que me importa más es lo conceptual respecto a el ajuste por inflación, ¿sí? La verificación del RECPAM, que les voy a pedir, es decir, el método directo. En la cuestión conceptual, que yo en un momento les dije, por ejemplo, respecto a, creo que en las primeras clases, por ejemplo, la existencia de moneda extranjera, cuando veamos la segunda parte de la materia, que es medición al cierre, cuando uno mide el saldo que tiene de moneda extranjera, normalmente suele quedar una especie de imagen que viene de materias anteriores o de tiempos anteriores respecto a cómo mide una la moneda extranjera a tipo de cambio comprador. Y en realidad no es así, porque depende, por ejemplo, para qué voy a utilizar ese dinero. Si ese dinero, esto es un pequeño adelanto para que ustedes tengan una idea de lo que yo quiero. Si el dinero se va a utilizar para cancelar deuda en moneda extranjera, se mide a tipo de cambio vendedor. Si va a ser para cancelar moneda nacional, es decir, deuda de moneda nacional, va a ser tipo de comprador, porque obviamente tengo que vender esos dólares para conseguir pesos para cancelar deuda en pesos. Ese razonamiento que yo les comento que vamos a ver en la segunda parte de la materia, lo llevo a la primera parte de la materia. ¿Sí? La ecuatoriana cuando pide lleguemos a la opinión de bien. Bueno, porque Felipe, porque el terreno no se deprecia. ¿Sí?
Es decir, en un inmueble hay una parte que es de terreno y una parte que es de edificio. Normalmente, en las boletas se suele separar qué parte es edificio y qué parte es terreno. Los edificios se deprecian y los terrenos no. Por esa razón seguramente no se habrá depreciado. Pero no quisiera que ustedes focalicen en ocuparse demasiado tiempo en qué método de depreciación tengo, si es lineal, si no es lineal, si es por unidades producidas. Eso, digamos, no lo vemos como un tema relativo a esta materia. Sí, por supuesto, tienen que saberlo, y sí es posible que le tome algo parecido, pero no va a ser una cosa, como he visto algunos ejercicios, digamos, engorrosa o densa respecto a bienes de uso. Y aparte otra cuestión importante, que es que conozcan, así como, por ejemplo, qué es un bien de uso, por qué es un bien de uso, porque tiene valor de uso. ¿Por qué un bien de cambio? Porque tiene valor de cambio. Hacia esos temas filosóficos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque como establece el marco conceptual, que es el de 16, tenemos que tener una idea más, no me gusta la palabra filosófica, pero una idea más conceptual de todos los rubros, de cómo funcionan, ¿sí? Yo sé que la verificación de RECPAM es trabajar por el método directo sobre los rubros expuestos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo hago el ajuste sobre los rubros no expuestos. ¿Por qué? Porque es más fácil. En vez de estar mirando el flujo de caja, y no me estoy refiriendo a los ejercicios que hacemos nosotros, me estoy refiriendo a la realidad. ¿Se imaginan lo que es en una empresa estar mirando todo el análisis de caja para ver cuál es el RECPAM? Entonces, mucho más fácil trabajar sobre los rubros no expuestos, es decir, el método indirecto, y después hacemos la verificación, pero la verificación consta de una parte de aprendizaje que es, bueno, a ver quiénes son los que generan ese RECPAM, que precisamente no son los rubros no expuestos, sino los expuestos. Es esa cuestión conceptual que va a tener que ver con la teoría, básicamente, pero también con la práctica, porque va a ser una mezcla. La evaluación virtual cambia muchísimo respecto a la presencial, es decir, hay cosas que nosotros no podemos hacer, ustedes ya lo sabrán a esta altura, en una evaluación virtual, que sí podemos hacer en una evaluación presencial. ¿Qué ventaja tienen ustedes? Que disponen de toda la información, pero ojo que tienen un tiempo limitado. Entonces, ¿la idea cuál es? Este es mi concepto que trato de bajarles a ustedes. Traten de leer, cuando leen, cuando estudian, ver lo conceptual, porque eso es lo que le va a servir. No. Por eso ahora con Javier vamos a hacer, van a hacer un ejercicio que fue un parcial en un momento, no importa cuándo, pero no se mecanicen con eso, sino con la cuestión conceptual. Nosotros, como dijo Pablone, no vamos a evaluar si el resultado da, está bien, si el resultado no da, está mal. No. Normalmente tenemos otro tipo de visión y nosotros evaluamos con puntaje como compartimentos estancos. Por ejemplo, la verificación de RECPAM tiene un puntaje, cada ajuste por inflación de cada rubro tiene un puntaje, las registraciones tienen un puntaje, el armado del balance tiene un puntaje, todo tiene un puntaje, ¿sí? No somos resultadistas. Es decir, yo futbolísticamente sí soy resultadista, pero no en esto. ¿Cuál es la idea? Conceptual. Valor de incorporación al patrimonio. Bueno, ¿cuándo se incorpora un intangible? ¿Qué condiciones tiene que tener? ¿Cuándo se incorpora un bien de uso? ¿Cuándo se incorpora una mercadería? ¿Sí? ¿Qué debo contemplar en un bien adquirido? ¿Qué debo contemplar en un bien producido? ¿Qué limitaciones tengo? Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse, porque de eso va a tratar el parcial. Y de eso va a tratar el núcleo de lo que después vamos a ver en la segunda parte, porque en la segunda parte vamos a atacar directamente la medición al cierre. ¿Qué significa eso? Que no me preocupa, a pesar de que quizás tenga que registrarlo, no estoy obsesionado con el valor de incorporación, porque el valor de incorporación al patrimonio, ya lo habrán observado ustedes, no tiene mucha ciencia.
ni tiene muchas alternativas, que sí existen en la medición al cierre. Un mismo rubro en la medición al cierre, como viene de cambio, tiene 4 alternativas, 5 alternativas distintas para medir. No se mide de una sola forma, ¿sí? Y es más, en la medición al cierre se mezclan conceptos de valores del pasado, como tenemos nosotros criterio de medición al costo, o valores actuales, que son, por ejemplo, los costos de reposición, o valores futuros, que es el flujo de fondos, ¿sí? El valor de utilización económica. Es decir, se mezcla todo en la medición al cierre, cosa que no pasa en valor en comparación patrimonio. Si se fija el punto 4 del red 17, que es sobre la cual trabajamos, es muy limitado, no tiene muchas alternativas para evaluar. Por eso le digo que focalizar modelos, focalizar ajuste por inflación, van a tener resultados financieros, no importa si va a ser de una moneda extranjera, de un bien de uso, de una inversión, de un interés, el que sea, ¿sí? El resultado financiero va a estar en el parcial y la verificación del RECPAM va a estar también en el parcial. Lo que tienen que hacer ustedes es, tranquilos y relajados, ¿sí? Cuando yo dispongo el archivo, bajar el archivo, leerlo minuciosamente, primero seleccionar lo que sí seguro tengo claro, ¿sí? Y dejar lo que tengo dudas para el final. En el caso de la práctica, los procesos son más o menos parecidos, pero normalmente uno primero tiene que registrar y les aclaro, yo no les voy a pedir un balance histórico, ¿sí? Un balance histórico no les voy a pedir, lo tienen que hacer igual, por más que yo no se lo pida. ¿Por qué? Porque el balance, una vez que yo hice todas las registraciones, y si tomo en cuenta si existen saldos iniciales, eso a mí me sirve como base ¿para qué? Para arrancar con el ajuste por inflación. Es decir, el valor que yo tengo de caja al cierre, lo tomo de sumas y saldos, perdón, lo tomo del balance histórico porque no se ajusta, ¿sí? O sea que yo tengo que armar un balance histórico. Y la idea es, mi recomendación adicional, es que ustedes se armen una hoja en Excel, ¿no? O un papel aparte, como ustedes quieran, donde tengan los mayores analíticos. Entonces, cuando ustedes hacen las registraciones iniciales, toman en cuenta los saldos iniciales y demás, todo eso lo tienen que mayorizar en forma previa al ajuste por inflación. Una vez terminado eso, tengo todo armado el balance, me cierra el balance, me coincide la ganancia por diferencia patrimonial con la ganancia o pérdida por el estado de resultado, o neutro, ¿no? El resultado, digamos. Y ahí voy a la segunda parte, que es el ajuste por inflación por el método indirecto. Hago los distintos ajustes con sus asientos contables, ¿sí? Y fíjense, si yo esos ajustes con los asientos contables automáticamente los mayorizo, ya tengo armado el balance ajustado. Y si tengo un valor corriente de un bien para tomarlo como resultado por tenencia, eso va dentro del mismo ajuste. O sea, hago el ajuste por inflación y le adiciono el valor corriente. Que en esta etapa de la materia es bastante limitado, no nos hemos metido en otros temas, porque todo eso va a ir para la segunda parte de la materia. ¿Qué quiere decir con esto? Que son procesos en los cuales ustedes tienen que ser metódicos, en no desesperarse y en lo siguiente, ojo, que el balance le dé no significa que está todo bien. O sea, puede estar todo mal, pero por el principio de la partida doble me va a dar igual. Esto no es para sacarles ánimo, simplemente para decirle que si yo tengo el balance que me cierra cuadradito, implica que no me olvide nada, que está todo registrado, ¿sí? Entonces, el núcleo tiene que ser el mayor analítico. Si ustedes mayorizan, es imposible que no les dé.
Cuando hago un asiento contable por un ajuste por inflación o por resultado por tenencia, automáticamente lo mayorizo. Después saco los totales de cada mayor, de cada cuenta y ya tengo armado el balance. Porque aparte no es que tiene, yo no le voy a poner 300 compras, 200 ventas, no. No porque no dispongo de tiempo como para hacer eso. Para eso están, por ejemplo, el trabajo práctico número 2. O para eso está cualquier otro ejercicio que nosotros hagamos con mayor tiempo. Para un parcial, yo voy a focalizar en el concepto. ¿Sí? No sé si soy claro. Con respecto a valor y comparación de patrimonio, va a ser un ejercicio como cualquiera de los que han visto. Vuelvo a reiterar, es muy limitado lo que hay de valor y comparación de patrimonio. De hecho, no hay mucho para inventar, cosa que sí pasa en el segundo parcial. Es decir, en medición al cierre tengo un montón de alternativas, digamos, desde mi punto de vista como, entre comillas, creador de, o quien elabora los parciales, o el parcial de práctica, no tengo muchas alternativas, digamos, en la primera parte. En la segunda tengo un montón de alternativas, mucho más ricas. Y de hecho la segunda parte, a nivel personal, es la parte que más me gusta, porque es la parte cuando se cierra el balance, bueno, voy a medir cada rubro de acuerdo con el RT17. Bueno, ¿cómo lo mido? ¿Cómo se mide en la realidad? Como cualquier empresa mide. Y eso es mucho más rico digamos, que la primera parte, que tiene una parte interesante, creo yo, de mi punto de vista, el ajuste por inflación. Les aclaro que el ajuste por inflación permanece a través de toda la materia. Antes se hacía solamente en el primer parcial y después se obviaba, ahora no. Ahora se incluye, va a abarcar toda la materia de todos los tres parciales, incluido el tema de patrimonio neto, que va en el tercer parcial. Pero eso es un poco la idea respecto a este parcial. No sé qué otra duda tienen. Igual tenemos 2 días más para cualquier evacuación de consulta. Lo que sí les pido a veces que sean quizás más específicos. Yo normalmente, cuando digo específico, no es que soy hiper exigente, simplemente la idea es que con una sola respuesta le puedo evacuar la consulta. Entonces, también depende del resultado de mi respuesta, cuál es la pregunta. Si la pregunta es concreta, como me ha pasado en la mayoría de los casos, por suerte, respondo inmediatamente y queda claro. ¿Sí? Así que bueno, ahora lo voy a dejar con Javier para que trabajen sobre ese ejercicio. Javier ahora va a poner un link. Ahí está, sí. Sigue entrando gente. Va a poner un link. Vuelvo a reiterar antes de que arranque Javier. A las 8 libero la teoría, ¿sí? Y a las 8:40 libero la práctica. A las 9 tienen que entregar la teoría y a las 11 tienen que entregar la práctica. Antiguamente, yo no me acuerdo, Javier, si probamos de mandarle todo acá en virtual. No, en virtual no. No, pero nosotros en práctica, en un momento, por presiones de ustedes, les dimos los dos parciales para que ustedes lo manejen y fue una catástrofe. Con lo cual decidimos manejarnos de esta manera también para tener un orden nosotros, ¿sí? Entonces, vuelvo a reiterar, a las 8 se libera la teoría, a las 8:40 se libera la práctica. A las 9 se entrega la teoría, a las 11 se entrega la práctica. Bien, los dejo con Javier, el presente lo damos por Classroom. No, en realidad no es que no es que tomamos presente, ya su colección es presente. Es decir, acá lo que evaluamos es lo que ustedes entregan, básicamente. ¿Sí? Nosotros vamos a estar seguramente online para evacuar consultas sobre el enunciado, es decir, sobre el texto del examen, pero no es que vamos a tomar lista. ¿Sí? Es decir, la idea es que ustedes tienen que subir en esos horarios, a las 9 límite de teoría, a las 11 límite de práctica, tienen que entregar los exámenes. Es decir, subirlos, tomar ese archivo, subir el archivo Excel y listo.
No, no deben tener cámara, no porque son muchos. Claro. Tenemos que conectarnos. Mirá, tenés que estar en realidad tenés que estar en Classroom para poder bajar el archivo de teoría y de práctica. Si no, no. Por supuesto que tenés que conectarte. Exactamente, al Meet, Valeria. Exacto. O sea, Nosotros, no va a haber, sí, perdón, perdón, Carlos, no va a haber conexión con Meet, o sea, no vamos a estar conectados nosotros. claro, el tema no del Meet, el tema es que va a haber consultas que ustedes pueden hacer por mail, ¿sí? Yo lo que quiero expresarles es que ustedes tienen que entrar sí o sí al Classroom para poder bajar los archivos del enunciado y subir las respuestas. Es eso nada más. Tienen que estar ustedes conectados al Classroom. Bien. Dale, Javier. Yo Listo. los dejo, chicos, tranquilos, relax. Y algo importante antes de que me retire. Este es el primer parcial. No es ni la vida ni la muerte. Es el primer parcial. Es un proceso que iniciaron con el TP número 1 y que termina con la exposición del TP número 2 y la exposición del TP número 2 y si es que aprobaron, si no, el recuperatorio. Es un proceso muy extenso donde falta mucho. Tranquilidad y focalicen en lo conceptual. Bueno, listo, Javier. Listo. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Bueno, listo. Me voy, vuelvo. Hola, buen día. Como siempre hacemos. Mando